Prólogo. Varios días después de que Elizabeth fue asesinada por el contratista de Mistiltein, en el refugio europeo se llevó a cabo una reunión de emergencia en el edificio de Parlamento entre el lado este y el lado oeste. Toda la responsabilidad recae en el lado este. Se supone que ustedes observarían a Mistiltein y su contratista, y prevenir que escaparan. ¿Cómo van a lidiar con esto? Quien explotó en ira contra Madre Ganso fue uno de los ejecutivos del lado oeste. Había un total de 20 ejecutivos del lado oeste, la mayoría de ellos con sus miradas dirigidas a Madre Ganso. Por otro lado, los únicos ejecutivos del lado este eran Madre y Orochi. Podrá ser distinto en otros refugios, pero el lado este en el refugio europeo es débil. Además, debido a la serie de disturbios, el este fue puesto en una peligrosa posición. Madre estaba sentada con una fría y calmada expresión. Orochi tenía sus piernas encima de un escritorio. Esa actitud hizo enojar más y más a los del oeste. Estamos aquí para llevar a cabo su proceso de confidencialidad, y te pones esa actitud. Nos reunimos aquí a pesar de que estamos ocupados. Cuando el hombre dijo eso es cierto, es cierto, es cierto, los otros ejecutivos del lado oeste también levantaron la voz. Como se puso bastante ruidoso, Orochi pateó el escritorio con su pie. No solo un instructor del estilo de doble filo, Orochi, quien tiene células de vampiro trasplantadas en su cuerpo, giró su talón sobre el escritorio y lo partió a la mitad. Y luego miró con frialdad a la multitud frente a él. Quienes deberían de tener un proceso son ustedes. Elizabeth abusó de su armada privada y los envió de manera arbitraria al mundo exterior para invadir. Ustedes bastardos están en la peor posición, ¿no? Idiota. En primer lugar, si esa vieja arpía no hubiera atacado a Mistiltein, esto no habría sucedido. Aún no hay evidencia de eso. No hables como si lo supieras. Si investigas la propiedad mágica que está en la construcción del Coliseo, te darás cuenta de inmediato. La cosa es fácil, si una hechicera ancestral comete un crimen, será encontrada de inmediato con solo un hechizo. Con la propiedad todopoderosa, no encontrarás a nadie más en el mundo que a Elisa. Cuando la banda de ejecutivos se quedó en silencio, la boca de Orochi se arqueó. Aunque tengan prisa por ocultarlo es inútil. Ya hemos plantado muestras en el terreno del epicentro. Cuando lleguen los resultados, no habrá manera de que ustedes ganen. Podrían dejarle toda la responsabilidad a Elisa. Por otro lado, no pueden decir que no sabían nada del plan. No creyeron que Elisa moriría, ¿verdad? Qué pena, el cazador de dioses fue mejor que ella. Mientras que Orochi se burlaba, los ejecutivos se levantaron gritando y apretando los dientes. Bastardos, sabían que esto terminaría así desde el principio. El lado este tenía que lidiar con la confusión rápidamente. De hecho, no hay muchos ejecutivos que supieran sobre las acciones de Elisa y entre esos que sabían, hubo algunos que trataron de detener sus atrocidades. Aún así, las atrocidades de Elisa iban a ser expuestas, los ejecutivos no tienen salida para esto. Tal y como Orochi dijo, no se les dejará escapar aunque ellos no supieran. Al mirar a Orochi sonriendo brillantemente, se dieron cuenta. Esto es un chantaje. Madre y Orochi usaron a Elisa para tomar el control de toda la Academia Mágica desde el inicio. Por favor, no se preocupen. No tenemos intención de reportar la torpeza del lado oeste al Senado. La muerte de Elizabeth será tratada como un caso de asesinato por parte de unos disidentes. Madre, quien había estado en silencio, abrió los ojos. A cambio, desde ahora ustedes no intervendrán en nuestras actividades. Mantengan la boca cerrada y no se muevan hasta que las cosas se calmen. Si no van a tomar la responsabilidad, cállense. La petición de Madre era sencilla. Dices que nos quedemos callados. ¿Cuál es su objetivo? Madre Ganso, la bruja blanca del este. ¿Qué demonios eres tú? Cuando un ejecutivo gritó con enojo, Madre entrecerró sus ojos como respuesta a su pregunta. Incluso en la oscuridad sus ojos eran hermosos. Sintiendo una poderosa presencia inhumana, la banda de ejecutivos fueron azotados por la presión y no eran capaces de moverse. El lado oeste ha investigado el pasado de Madre por mucho tiempo. ¿Cuándo y dónde nació, cómo creció y cómo alcanzó su posición actual?
Sin embargo, prácticamente no había información referente a ella. Lo que se sabe es que de repente apareció de la nada durante la guerra de caza de brujas y luego peleó contra la Inquisición al lado de Elizabeth, Orochi y Hontid. Aparte de eso, nada se sabe. Esta existencia no identificada permanece extrañamente en el núcleo de Valhalla. Desde la completa oscuridad, ella los miraba como una bestia, la cual les daba la sensación a los del lado oeste de que ella es diferente a una humana. La bruja llamada Madre Ganso está envuelta en secretos. Nuestro objetivo es evitar que la guerra entre las brujas y la humanidad ocurra de nuevo. No mentiré sobre eso. La oscuridad en la que Madre Ganso estaba envuelta creció más y sus ojos rojos brillaban. Sin embargo, nosotros no les diremos que no vayan a la guerra. Nuestros enemigos no son aquellos a los que ustedes llaman vacíos. Al mismo tiempo que Madre se levantó, Orochi puso su mano en la espada en su cintura. En respuesta a las interrogantes miradas de los ejecutivos, Madre dijo, contra el que queremos guerra, únicamente es Otori Sougetsu. Dejado eso, como si se disolvieran en la oscuridad, Madre y Orochi desaparecieron de sus asientos. 3 días después de que el lado oeste fuera amenazado por Madre Ganso, en la habitación del presidente de la Academia Antimágica. Conversaciones de paz. Otori Sougetsu dejó caer todo su peso en el respaldo de la silla y preguntó por el auricular. Sí. La invasión de la frontera fue hecha de manera arbitraria por una sola persona de la facción de sangre pura. No pienses que es algo hecho con el consenso de nosotras las brujas. Para resolver el malentendido me gustaría reunirnos cara a cara, ¿te importaría si lo llevamos a cabo con trámites formales? Como si leyera con una voz monótona, Sougetsu preguntó con indiferencia. No. Me gustaría que esta reunión se llevara en secreto. Al escuchar la respuesta de Madre, Sougetsu se rió. Tienes agallas. Haces un muy buen rol como ejecutiva del lado este escupiendo palabras bonitas como veneno e intentando imponer tus peticiones aquí, Gungnir. O debería llamarte, diosa. Cuando Sougetsu preguntó, Madre hizo una pausa por un momento y respondió con indiferencia. Hazlo como quieras. Sougetsu no pasó por alto el enojo que se sentía en sus palabras. Golpeó el escritorio con sus dedos y se contuvo la risa. No hay necesidad de poner una fachada frente a mí. Desde hace tiempo no me contactabas y me estaba preguntando qué pasaba, pero, conversaciones de paz G. En vez de cubrirlo como esa mierda, simplemente di, ven solo y asesinémonos entre nosotros, punto. A diferencia de ti, hasta el final he tratado de adaptarme a este mundo. Mi torpe ser ama este mundo. Por eso busco el método mientras no tenga que pelear contra ti. Sougetsu refutó. Te estás adaptando, dices. Escuchar eso de la culpable principal me hace reír. Olvidaste que la razón de todo este plagio y caos fue porque quisiste sostener una guerra con nosotros. En vez del mundo anterior, estoy hablando del mundo actual. Solo quiero proteger este mundo de ti, eso es todo. Tú solo quieres destruir este mundo. Destruir la magia, significa eso. En respuesta a las afiladas palabras de Madre Ganso, Sougetsu sacudió su cabeza y suspiró. Bien. Quiero reunirme contigo por lo menos una vez y hablar tranquilamente. Me uniré a tu farsa. La hora y el lugar te lo dejo a ti. Entonces, mañana a las 3 en punto de la tarde, el lugar, el último lugar en el que nos vimos bien. Aige, tienes buen gusto. Riéndose, Sougetsu chasqueó sus dedos como si hubiese recordado algo. Oh, cierto. Podrías cambiar con Orochi-kun. Debería estar al lado de ti escuchando. No. Al escuchar su petición, Madre se quedó en silencio. Después de rato, ¿qué quieres, cabeza de mierda? Una disgustada voz llena de instinto asesino se escuchó. Sougetsu puso una sonrisa alegre. Hola, me disculpo por no haber podido saludar apropiadamente la última vez. Estás muy saludable. Nunca creí que el mocoso travieso de antes maduraría tanto. Te ha crecido barba, me sorprendí de lo digno que te veías. Deprisa y ve al grano. En respuesta a la frustración de Orochi, Sougetsu hizo una sonrisa distorsionada. Te lo dije, no. Ese chico. Kusanagi Takeru definitivamente regresaría. No sé por qué actúas tan triunfante, ya lo sé en serio.
Estaba seguro de que no querrías que hiciera lo mismo que tú y lo mantendría refugiado en el mundo interior. Sougetsu dijo esas palabras intentando provocar a Orochi. Pero Orochi respondió con firmeza. No subestimes a Kusanagi. Lleva mi sangre. Ten cuidado o podría cortarte la cabeza. El clan Kusanagi no irá tan bajo como para ser utilizado por ti. Eso no es convincente cuando lo escucho de ti, usado por esa mujer. Orochi-kun, estás ayudando a Madre Ganso sabiendo que conspira. Cooperar con ella es traicionar este mundo. ¿No crees que soy un poco mejor intentando regresar este mundo a como era? Cuando Orochi se quedó en silencio, Sougetsu se rió. Incluso ahora no es muy tarde. Deberías venirte a este lado, estoy bien mientras tú mueras y Mikoto regrese a pesar de ser rechazado por Orochi. Sougetsu estaba inmutable. Con su sonrisa intacta abrió sus ojos. Si él escucha eso, ¿piensas que Kusanagi-kun devolvería tu enemigo? Eso no importa. Si trata de meterse en mi camino, entonces nuestras habilidades colisionarán cambiando a una sonrisa irónica. Sougetsu suspiró. Podrá ser, que quieres que Kusanagi-kun te detenga. Abruptamente, la llamada terminó. Todo lo que provenía de la bocina era inorgánico, sonidos eléctricos. Sougetsu levantó su mano hacia la boca y rió. Era como la risa de un niño molestando a alguien más débil que él. Y su garganta se retorció y su estómago se meneaba fuertemente mientras descansaba su espalda en la silla. Al verlo así, un chico con su espalda recargada a la pared lo miró con una expresión sorprendida. Presidente, esa es demasiada risa. Actúas como un vil adulto pero tus reacciones son las de un mocoso malvado. El chico se apartó de la pared y levantó ambas manos, masticando una goma de mascar se acercó a Sougetsu. Era de baja estatura, parecía ser un estudiante de secundaria. Con su cabello ligeramente café y sus facciones andrógenas, parecía más un estudiante de la Academia Antimágica. Era un miembro de los Exe, además, un vicecapitán. Su edad era de unos 20 años. Su nombre es Magnolia Scarlet. No importa cómo se mire, ese no es un nombre de hombre. En otras palabras no es, él, o, ella. Ni, chico, o, chica, sino una mujer adulta. Es imposible que no le ría así. A pesar de que descartó muchas cosas a diferencia de cómo era antes, sigue siendo débil a las provocaciones. Puf, kufufu, colgó de inmediato porque di en blanco. ¿Escuchaste eso, Mag? Sí, entiendo, lo escuché. Caray, que encuentra interesante este viejo. Mag, deberías entender el placer de que los otros entren en pánico con lo que dices. Tener a esos insectos en la palma de mi mano y ver sus pálidas expresiones se ha convertido en un hobby para mí. ¿Qué pasa con ese ejemplo? Entiendo, eres un bastardo de mierda, ¿no? Entrecerrando sus ojos, Magnolia hizo una bomba con su chicle. Al mismo tiempo que se reventó, Sougetsu dejó de reír. Descargando su barbilla en sus manos, borró toda expresión. Bien, te diste una idea del estado actual de los disidentes. Al preguntarle eso, Magnolia se encogió de hombros. Solo me quemé las manos. Han infiltrado un espía al círculo interno de la Inquisición. Oonoji Kenate, quien confirmamos es una de ellos, está perdida y fuera de nuestras comunicaciones. Oshihiro Nagaru, quien sospechamos es la cabeza de ellos, fue presenciada en el campo de batalla en la Ciudad Gris, pero la perdimos de vista. Kurogane Hayato es, blanco puro. Su inocencia es un espectáculo. Como esperaba. Al verlo convencido y sonriente, Magnolia chasqueó su lengua con disgusto. Pero bueno, gracias al desembalaje de los cerebros de algunos sospechosos hemos tenido algunos resultados. La mayoría de ellos son acusados falsamente, pero algunos son artículos genuinos. Aunque, ninguno de ellos sabe la ubicación de su base. Así que predijeron eso y no lo dicen G. Interesante. ¿Cuál es su escala? Sus ojos brillaron con curiosidad. Sougetsu se inclinó hacia Magnolia. Honestamente, ¿podría un colectivo así de secreto existir? Esa es mi honesta impresión, su número es desconocido, probablemente Oshihiro no tiene toda la idea sobre ellos. Esos tipos,
no solo son disidentes de la Inquisición. Valhalla, Comité Ético, Lado Este, Lado Oeste, grupos religiosos autorizados, grupos religiosos no oficiales, varias organizaciones criminales mágicas, no tengo idea del ultramar, pero deben haber metido a varias personas ahí también, pero demonios, tienen organizaciones que están en desacuerdo al cooperar con otras. No es irrazonable tener una idea de su situación actual con esto. Al ver a Magnolia levantar sus manos con un gesto como si se rindiera, Sougetsu abrió por completo sus ojos. ¿Podrá esa organización de la que no tenemos certeza ser reunida por esa chica pelirroja? Si ella es la cabeza, eso significa. La pregunta es si realmente tienen una base. Por supuesto que tienen una. Al escuchar sus palabras que cortaron como una guillotina, Magnolia se calló. La emoción dentro de las pupilas de Sougetsu no era miedo o enojo, sino alegría. Probablemente no hay muchos miembros formales en el grupo de los disidentes. Debe haber pocos de ellos. Y las organizaciones en desacuerdo con otras, meramente están siendo usadas. ¿Y su objetivo? Intentan crear una guerra civil invisible en el mundo usando esas organizaciones. Al hacer que las organizaciones colapsen en el interior, su objetivo final es crear una organización que reemplace a la Inquisición y a Valhalla, o quizás, quieren derrumbar a esas dos organizaciones desde el interior. Así que son un ejército revolucionario G. Pero si se mueven con esa intención, ¿no sería más eficiente para ellos actuar después de la guerra? Sougetsu entrecerró sus ojos hacia Magnolia. Saben que al final de esta guerra ya será muy tarde. Se dio la vuelta en la silla y miró el paisaje por la ventana. Honestamente, no creo que esa chica sea tan buena. Pensé que era interesante al verla tomando el control del consejo estudiantil, pero nunca creí que hubiera este interesante talento. Así que la dejaste libre. Fue un cálculo erróneo. Solo la confundí con algo más. Después de todo, hay un montón de niños que intentan rebelarse contra los adultos. Con una expresión alegre, respiró profundamente. Aún así, que esa niña fuese del mismo tipo que yo, inesperadamente irregular, interesante. Finalmente hay algo de diversión en esta guerra. Con su espalda hacia Magnolia, Sougetsu recogió su cabello. Valhalla no es una amenaza fuera de la fuerza militar. Los oponentes con mayor prioridad con quienes debemos lidiar deben ser esa bola de disidentes. Posiblemente poseen más información que Valhalla. ¿Qué debo hacer? Cuando Magnolia solicitó sus órdenes, Sougetsu chasqueó sus dedos. Vas a dirigir Exe y perseguirás al 35º pelotón. Sin duda alguna Oshihiro está con ellos. ¿Cómo la trato después de capturarla? No necesitas capturarla. Aplástala con toda tu fuerza. Esa es una cortesía por parte mía para ella que es del mismo tipo que yo. Entendí y ido. Genial, me encantan las órdenes del presidente, siempre son tan simples. Después de recibir las órdenes, Magnolia se dio la vuelta sobre sus talones y dejó la habitación del presidente. Sougetsu se quedó inmerso en sus emociones mirando el escenario de la escuela. Nadie sabe cuánto tiempo ha pasado desde que Sougetsu dominó la Inquisición, nadie excepto de él. La época en que el sistema llamado Inquisición fue establecido data en la Edad Media. Originalmente, la Inquisición había tomado medidas contra la religión pagana. Aunque hay registros de sus inicios como parte de la Iglesia Católica. Justo ahora, la Iglesia Católica fue marcada como mágica y su concepto fue prohibido por la ley. Las religiones autorizadas por la Inquisición hoy en día son débiles y vulnerables, o falsas. Solo hay pocos que conocen su objetivo. La cantidad de gente que conoce su identidad se puede contar con las manos. Y solo hay unas cuantas personas que se cuestionan de que este hombre de edad desconocida reine en la cima de la organización más grande del mundo. Frente al escenario que podría decirse fue construido por él, Sougetsu estaba intoxicado pero no se rió, sino que dejó salir un muy profundo suspiro. ¿Cuántos años invertí para llegar tan lejos? Tomó mucho más de lo esperado. Levantó su mirada hacia el cielo despejado. Lo que llenaba su campo de visión le daba paz mental, la sonrisa que Sougetsu hizo también estaba despejada. Y dijo,
Es un buen día para romper el mundo.